años tiene al mismo titular, pero cuando decimos años son 8 veces quiere ser gobernador Infran. Estás hablando del gobernador Infran de Formosa, donde la novedad es que a raíz de todas estas cuestiones que hubo en la Corte Suprema frenando a Mansur en Tucumán, a Uñac probablemente también en San Juan, ahora un diputado de la UCR, de Juntos por el Cambio de Formosa, presentó un texto en la Corte Suprema para pedir la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución de Formosa que establece que es posible la reelección. Atención con esto porque hay argumentos de la cautelar que firmó la Corte Suprema para el caso Tucumán y para el caso San Juan que algunos están diciendo, ojo que esto puede ser tomado por parte de la Corte Suprema porque la Corte Suprema decía que podía haber en la Constitución, sobre todo en el caso sanjuanino, cuestiones que puedan estar en contra de principios republicanos, sobre todo de alternancia en el poder y que eso vaya en contra de lo que dice la Constitución Nacional. O sea, a ver, está en línea Fernando Carabajal, que también nos está acompañando desde Formosa. Carvajal, no Carabajal. Carvajal, ¿cómo le va, Fernando, diputado? Buenas tardes, gracias por todo este tiempo y por la espera también. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Laura? Un gusto para mí. Acá estamos con esta situación que nos parece central. Ay, me parece que lo veo medio lejos. Nos parece central. La Constitución Provincial de Formosa lo deja a Gildo Infran reelegirse todas las veces que quiera. ¿Y es una interpretación de la Constitución Provincial errónea o es la Constitución Provincial la que está equivocada a su criterio? A ver, hay un poco de las dos cosas. En primer lugar, hay que decir que el texto expreso de la Constitución de Formosa no autoriza la reelección indefinida. En ningún lugar habla de reelección indefinida. Lo que dice es que el gobernador podrá ser reelecto. Sobre la base de eso, los tribunales locales, obviamente, que son obedientes a Gildo Infran, han entendido que eso implica reelección indefinida y por eso es que Gildo Infran es desde hace muchos años gobernador, 7 mandatos, quiere ir por un 8º, y a eso hay que sumarle dos periodos más, es decir, 8 años que fue vicegobernador de la provincia. Sí, claro. Es decir, que esta sería la 10ª vez que se presenta como candidato integrando la fórmula del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, pero reitero, la Constitución no lo dice expresamente. ¿Cómo? No lo autoriza expresamente. Ahora, esto... Que la Constitución no dice expresamente que pueda reelegirse indefinidamente. Ellos así lo han interpretado. Porque el textual ahora, esa interpretación, si fuera así, chocaría contra el artículo 5 de la Constitución Nacional que establece el principio republicano de periodicidad y alternancia en los cargos ejecutivos. ¿Por qué lo dice en potencial si choca? Sobre la base de estos fundamentos es que hemos hecho el pedido. No sé si usted me escuchó, pero usted dice chocaría. Choca contra la Constitución Nacional. Sí. Que una persona pueda ser reelecta indefinidamente. Lo ha dicho muy claramente, lo ha dicho muy claramente en el fallo Uñac. Ya hay una insinuación bastante clara de la Corte diciendo de que si se interpretara la Constitución de San Juan en el sentido que Uñac lo plantea, eso chocaría contra el artículo 5 de la Constitución Nacional. Ahora, le hago una pregunta, discúlpeme. El hecho de que Infran hasta ahora se haya presentado y sea el gobernador o vicegobernador tantas veces, ¿no ha chocado anteriormente contra la Constitución Nacional? Sí, nosotros, María Laura, en 1999 ya fuimos a la Corte con este planteo y lamentablemente en ese momento la Corte de entonces no nos aceptó los argumentos que eran estos mismos que estamos dando. Tengo entendido que en el 2005 hubo también otro partido que hizo un planteo similar y tampoco en ese momento la Corte accedió. ¿Qué ha pasado? Desde aproximadamente el 2010 en adelante, la Corte ha ido paulatinamente ampliando su ámbito de protección y ha empezado a entender que no podía permitir que en las provincias sucediera cualquier cosa. Lo hizo en el 2013 con el caso de Santiago del Estero y ahora vuelve a hacerlo. Pero se suma un dato esencial que es muy importante. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en una opinión consultiva que equivale a una sentencia que la reelección indefinida afecta al sistema de derechos constitucionales interamericanos. Entonces, la Corte está en realidad obligada
por esa opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a controlar lo que sucede en las provincias. Una resolución de la Corte Interamericana que no firmó Zaffaroni, porque faltó esa vez. Zaffaroni, miembro esa vez, para no tratar ese tema, faltó. Ahora, lo tengo que despedir. Lamentablemente tenemos muy mala señal y no lo podemos ver, lo escuchamos perfectamente. Simplemente decirle a la gente que el 25, ahí está, ahí lo vemos, el 25 de junio son las 25, estoy diciendo bien, 26 son las elecciones. Por lo tanto, la Corte tiene que habilitar días seguramente que son inhábiles, ¿verdad? Para tratar este tema. Estamos contra reloj. Sí, en realidad el próximo domingo se oficializarían las candidaturas. Si Gildo Infran opta nuevamente por ir por este 10º mandato, que es lo más seguramente probable. ahí la Corte Suprema de Justicia va a tener que dictar una medida cautelar para poder freno al proceso electoral en lo que hace a la figura del gobernador y resolver la cuestión de fondo. Muchas gracias, Fernando. Podría pasar que no se presente. Ojalá podamos otra vez, se va y viene la